El Coloso de Rodas era una gran estatua del dios griego Helios, realizada por el escultor Cares de Lindos, en la ciudad de Rodas, Grecia, en 292 a.C. y destruida por un terremoto en 226. Es considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Todo lo que se conoce sobre esta estatua se debe a las noticias que dejaron los escritores antiguos, Plinio el Viejo, Polibio y Estrabón, y las crónicas bizantinas de Constantino VII. La estatua, hecha con placas de bronce sobre un armazón de hierro, representaba al dios griego del sol, Helios. Según Plinio el Viejo, medía unos 32 metros. Según Plinio el Viejo, pero de todos el más admirado fue el Coloso del Sol en Rodas, hecho por Cares de Lindos, alumno del discípulo antes mencionado. Esta estatua medía 70 codos de altura. Después de 66 años, un terremoto la postró, pero incluso yacente es un milagro. Pocos pueden abarcar el pulgar con los brazos. Sus dedos eran más grandes que la mayoría de las estatuas que tenían marfil. El vacío de sus miembros rotos se asemeja a grandes cavernas. En el interior se ven magnas rocas, con cuyo peso habían estabilizado su constitución. 12 años tardaron en terminarla y costó 300 talentos, que se consiguieron de las máquinas de guerra abandonadas por el rey Demetrio en el asedio de Rodas. La base, de mármol blanco, medía 40 codos, o sea 15 metros, y había pesado unas 70 toneladas. Rodas, que en las luchas de los diadocos se había alineado con Ptolomeo I, fue invadida por un poderoso ejército dirigido por Demetrio Poliorcetes, hijo de Antígono I Monotalmos. Para apoderarse de la ciudad, Demetrio mandó a construir varias torres de asedio con el fin de asaltar las murallas. La primera de estas torres fue montada en 6 barcos. Este primer intento no dio resultado porque los barcos naufragaron en una tormenta antes de que la torre pudiera ser utilizada. Demetrio volvió a intentarlo con otra torre, aún mayor, construida sobre la tierra. Este tipo de arma de asedio era denominada helepolis. Sin embargo, los defensores rodios repelieron el ataque inundando el terreno ante los muros para que la helepolis no pudiera ser desplazada. En el año 304, una flota enviada por Ptolomeo I, aliada de Rodas, hizo huir precipitadamente a Demetrio, quien abandonó la mayor parte de su armamento de asedio. A pesar de su fracaso frente a los muros de Rodas, Demetrio tuvo el sobrenombre de Poliorcetes, o sea, conquistador de ciudades, por sus éxitos militares. Los rodios vendieron por 300 talentos los equipos de asedio abandonados. Para celebrar su victoria, los rodios decidieron que nativos de la isla y discípulos del célebre Lisipo, quien había esculpido en Tarento una estatua de bronce de Zeus de unos 200 metros de altura, construyeron una estatua gigantesca al dios Helios, protector de la ciudad. Le preguntaron al escultor cuánto costaría una estatua de 50 pies, o sea 15 metros de altura. Cuando le respondió, le preguntaron cuánto costaría una estatua del doble de la altura. Él respondió que el doble, y los rodios firmaron el contrato. Cares no tuvo presente que al doblar la altura, necesitaría 8 veces más materiales. Esto lo llevó a la bancarrota y el suicidio. El Coloso de Rodas fue terminado por Laques, también de la aldea rodia de Lindos, en el 292 a.C. 66 años después de su construcción, en el año 226, un terremoto derribó la colosal obra. Los habitantes de Rodas decidieron dejarla acostada en el mismo lugar, pues un oráculo aseguró que el derribo de la estatua fue voluntad de los dioses. Y así quedaron los restos de la estatua durante 900 años, aproximadamente, hasta que en el año 654 después de Cristo, los musulmanes se apoderaron del bronce como botín en una de sus incursiones. Un judío de Edesa compró el bronce y dijo haber necesitado 900 camellos para cargarlo. Durante muchos años se creyó que la estatua había sido erigida con una pierna apoyada en cada parte del muelle de Rodas, como aparece en algunas imágenes. Sin embargo, no parece que haya sido realmente así por 2 razones. Si hubiera sido erigida allí, se habrían hundido por su propio peso. La otra razón es que para su construcción tendrían que haber cerrado un muelle de gran importancia militar durante varios años, siendo vulnerables a ataques por mar. Otra hipótesis, publicada en un artículo de la arqueóloga alemana Ursula Beder en 2008, sugiere que el coloso no habría estado en el puerto, sino que era parte de la Acrópolis de Rodas, sobre una colina ahora llamada Monte Schmidt, con vistas a la zona portuaria.
Tradicionalmente se creía que el templo en la cima del monte Smith estaba dedicado a Apolo, pero de acuerdo con Vedder, había sido un santuario de Helios. Según Vedder, los sobredimensionados cimientos de piedra en el sitio del templo, cuya función no se conoce con exactitud, habrían sido la base de soporte del coloso.